Pues sin mucho preámbulo, vamos a dejar que fluyas. Amén. ¿Sabes, Rosy? Quiero hablar varios minutos y quiero que lo hagamos de una manera pues interactiva, que hablemos y nos conectemos. Quiero hablar acerca de un tema que ha sido un poquito tergiversado y la gente lo ha manipulado a su conveniencia. Otros lo han usado mucho como un cliché. Quiero confesarte que hay veces, siempre hay que hablar de este tema, y es el tema de la gracia. Pero yo quiero enfocarlo acerca del tema de la gracia que causa celos. Wow. ¿Qué sucede? Que muchas personas han usado este tema como un cliché, tú sabes. Y yo no quiero que se malinterprete y no quiero darle esa dirección, sino que quiero decirlo de una manera natural. Tú sabes que es probable que yo no te voy a hablar ni lengua ni nada de eso. O sea, yo no voy a danzar ni hablarte en lengua. Quiero hablar de una manera llana, plana, de una manera que la gente entienda que no es un cliché, que no te voy a hablar de que el diablo te está persiguiendo, de que los demás... No. Voy a hablar de una parte más humana, ¿sí? Y es el tema de la gracia. Tú sabes que la gracia, es bueno siempre definirlo de una manera que lo podamos entender mejor. Y es que la gracia es un término hebreo que se escribe en, pero también en griego se escribe charis. Lo que esto quiere decir, para no complicarlo, es que la gracia lo que significa es favor y bondad. En pocas palabras, también la gracia viene siendo un regalo inmerecido. Es algo que tú recibes, pero que no lo merecías, que no te lo ganaste, sino que se te es entregado por favor, por amor, por bondad o por un regalo que tú pues no merecías o que no te habías ganado. Hay un contraste con la gracia y la ley. No son iguales, son totalmente diferentes, aunque de una manera u otra a veces pueden combinar en cierto sentido. La ley es, en pocas palabras, según la ley tú recibes lo que mereces. Según la gracia, tú recibes lo que no mereces. Cuando hablamos de ley estamos hablando de que tú debes de recibir algo que tú mereces. Por ejemplo, las cortes judiciales, cuando dictan una sentencia, que ejecutan una ley, le están aplicando un juicio o le están dando a alguien el resultado de algo que esa persona esperó. Entonces la ley se define como algo que tú recibes porque lo mereces. Pero la gracia es diferente. La gracia va un poquito más allá. La gracia es algo que tú recibes pero que no merecía. Yo en días atrás hablaba de que la gracia y la fe también son diferentes, pero la gente lo ha mezclado muchas veces. Mientras que la fe, ¿verdad? Mientras que la fe es la mano del hombre que sube al cielo y toca a Dios, pues la gracia es la mano de Dios que baja a la tierra y toca al hombre. Bendito. Porque la gracia es Dios actuando a favor de los hombres, pero la fe es el hombre actuando para que Dios se mueva a tu favor. Cuando hablamos de fe y hablamos de gracia, muchas veces se pueden combinar y a veces la gente lo puede diferenciar pocas veces, pero totalmente son diferentes. Ahora, tú sabes, Rosy, que la gente cree y ha venido creyendo, porque muchas veces no ha estudiado a profundidad o quizás ha venido repitiendo cosas que ha venido escuchando. Y es que muchas personas creen que la gracia se hizo manifiesta en el Nuevo Testamento. Pero la gracia siempre ha estado visible. Porque ¿quién es la gracia manifiesta? Es Jesucristo. Entonces, cuando nosotros decimos que la gracia solamente empieza desde el Nuevo Testamento para acá, estamos diciendo que Jesús existe solamente desde el Nuevo Testamento para acá. Y no es así. Jesús es el verbo, en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. No podemos decir que la gracia es desde el Nuevo Testamento para acá, porque Jesús no existe desde el Nuevo Testamento para acá. Jesús siempre ha existido. Por eso es Dios, porque no tiene principio y porque no tiene final. Yo creo que el primer ejemplo de la gracia manifiesta en la Biblia es en el libro de Génesis capítulo 3, en el verso 21. Muchas veces no entendemos esto, pero la Biblia establece que cuando el hombre y la mujer, Adán y Eva, fallaron, ¿qué Dios le hizo? Dios le hizo una túnica. El primer sacrificio que se registra en la Biblia se registra en Génesis capítulo 3, en el verso 21. ¿De dónde Dios hizo esa túnica? De la piel de un animal. Ahí está la gracia. ¿Y para qué fue esa túnica?
para cubrirlo del pecado que ellos habían cometido. Esto es una sombra prácticamente de lo que Cristo viene a representar en ese Nuevo Testamento. Pero la gracia no es que existe desde el Nuevo Testamento, sino que la gracia antes del Nuevo Testamento, la gracia era un misterio. Es ahí que los que han estudiado la Biblia dicen que la gracia no existe desde el Nuevo Testamento, sino que en el Antiguo Testamento la gracia era un misterio. ¿Y qué es un misterio, Rosy? Es algo que no conocemos, es algo que está oculto, es algo que está ahí, pero no significa que no existe. Sí existe, pero necesita ser alumbrado. Por eso es que la gente en el Antiguo Testamento no podía diferenciar o disfrutar de la gracia, pero sí existía. Sí, la gracia estaba ahí. Sí, Cristo estaba ahí con nosotros desde antes de nosotros venir a esta tierra. Pero cuando se hace manifiesta o cuando se hace visible, tangible para toda la humanidad, pues en el sacrificio de Cristo en el Nuevo Testamento. Pero la gracia siempre, verdaderamente siempre ha existido. Se le ha dado un mal uso también a la gracia. Y a veces se ha abusado de la gracia, Rosy. Y es aquí donde quiero que entremos y podamos hablar tú y yo acerca de esto. Tú sabes que como la gracia es un regalo inmerecido, es algo que tú recibiste pero que tú no merecías, pues la gente ha abusado de esa gracia. La gente día tras día, no todas las personas, pero de una manera u otra, tú y yo, todos los que estamos aquí, hemos abusado de esa gracia. ¿Y por qué hemos abusado de esa gracia? Bueno, porque entendemos que recibimos algo que no nos merecíamos. Entonces, como recibimos algo que no merecíamos, pues Dios también tendrá misericordia y nos podrá perdonar de cualquier cosa que hagamos. Y es cierto, no te estoy diciendo que no, pero si nosotros nos enfocamos solamente en eso, ahí entonces viene el problema de nosotros pecar deliberadamente. La gracia nos perdona, nos limpia, nos da acceso a Cristo. Pero cuando nosotros mal usamos esa gracia, entonces actuamos y pecamos deliberadamente. Y es ahí donde mucha gente, día tras día y a través de los años, ha venido abusando de esa gracia. Y es verdad, la gracia también implica de que es un don que tú recibiste que no merecía, ¿verdad? Por eso es que tú ves que hay personas que fluyen en el don, Rosy, esa gracia que recibieron, ese don, ese regalo que recibieron, fluyen en el don, fluyen en el ministerio, predican, Dios lo usa, cantan, Dios lo usa, tienen hasta el don de milagro, de sanidad, y Dios lo usa, Rosy. Pero ¿qué pasará en aquel momento cuando Cristo cuando ellos estén delante de Dios y estemos todos delante de Dios y Dios le dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad? ¿Qué pasará en ese momento? Dice la Biblia que muchos dirán: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre levantamos los enfermos, en tu nombre levantamos los paralíticos. ¿Qué sucederá en ese momento? Que Dios le dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Pero por qué, Rosy? La gracia actuaba. La gracia siempre estará tangible, estará visible, estará palpable. Pero la gracia no te garantiza la salvación. La gracia no te garantiza el favor o la aprobación de Cristo. Es un poquito contradictorio. La gracia significa favor de Dios, pero aunque el favor esté sobre ti, no significa que el favor esté dentro de ti. Sí, aunque la gracia esté sobre ti, no significa que está dentro de ti. La gracia es como un manto. Te decía ahorita en Génesis capítulo 3, versículo 21, que cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué Dios le hizo? Una túnica. Y esa túnica, ¿qué hizo? Los cubrió. ¿Por qué? Porque cuando ellos fallaron, se vieron desnudos, sabían que estaban en pecado. Y esa gracia manifestada en esa túnica, que representa la sombra de Cristo en el sacrificio del Nuevo Testamento, ¿qué era? Era que lo cubría de esa acción que ellos habían cometido. Entonces, así mismo es la gracia. La gracia lo que hace es que te cubre para que los ojos de Dios puedan mirar hacia ti. Aleluya. Pero no solamente te cubre, sino que si tú no accionas conforme a la gracia solamente va a ser como un don, como una túnica que estará dentro de ti, pero no significa que lo que está debajo de esa túnica esté aprobado por Dios. Bendito. Por eso es que tienes que combinar esa gracia, ese don merecido, con nuestro vivir, con nuestro caminar, con nuestro accionar, porque mucha gente ha venido confundiendo lo que es tener el don de la gracia con vivir y caminar en esa gracia. Bendito sea el Señor. O sea, tú puedes recibir un regalo, tú puedes recibir un título. Te lo voy a decir de otra manera. Usted puede ir a la universidad
Y quizás usted no puede ir a la universidad. Usted tiene alguna cuña, como decimos aquí en República Dominicana, y usted quizás recibió un título, quizás algunas 2 o 3 veces, pero alguien fue a la universidad por usted y usted recibió ese título. Gracias. Recibiste el título de médico, de doctor. Gracias. Tienes el título de gracia. Tienes el título de médico. Pero si usted lo recibió, ese título de médico, ese título de médico no implica que tú conoces todos los términos y todas las funciones de lo que es ser un médico. No sé si tú te has dado cuenta que hay personas por ahí que tienen un carnet que dicen que son militares, ¿sí? Y son personas que solamente reciben un sueldo de esa institución militar, pero ellos no ejercen lo que es la milicia. Así mismo es la gracia. Hay gente que la gracia está sobre ellos, pero ellos no ejercen y no caminan bajo esa gracia, Rosy. Bendito sea el Señor. Mira, nosotros estamos hablando de gracia, es como tú decías, que es un favor inmerecido. Yes. Me gusta algo de la gracia, porque es que la gracia nos otorga cosas que el hombre jamás podría otorgar. Yes. El problema de hoy en día es que se está distorsionando el poder de la gracia. Se ha divorciado la gracia de lo que es la obediencia que Dios nos está exigiendo. Yes. Y es como tú decías, Javier, yo puedo tener la gracia, pero si yo no manejo la gracia conforme a lo que la palabra de Dios me está estableciendo, ya ahí yo le estoy distorsionando. Así es. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos, indiscutiblemente, hay cosas, hasta los dones, todo lo que el Señor hace a través de nosotros debemos saber, identificar y reconocer todo el tiempo que la gloria es de Dios. Yes. Ahora, cuando yo comienzo a distorsionar la gracia, cuando yo entiendo que lo que yo hago es por mí mismo, Así es. cuando yo entiendo que lo que yo estoy haciendo es para mi propio beneficio, Yes. cuando yo creo que lo que yo hago en las cosas en las que Dios me está usando a mí, que dice bien y establece la palabra, que todo en cuanto nosotros hacemos nuestros dones es para edificación del cuerpo. Así es. Cuando yo comienzo a usar esa gracia para manipular, Yes. para chantajear, Yes. ya ahí yo le estoy dando un giro del cielo a la tierra. ¿Por qué? Porque el mismo Cristo, oye, si nosotros nos ponemos a indagar y profundizar en las cualidades de Jesús, ninguna de las personas que anduvieron con Jesús, Javier, tenían las cualidades Yes. para caminar al lado Yes. de Jesús. Ninguno, ni cualidades humanas, ni cualidades espirituales. Pero me gusta que Jesús, siendo el rey, dueño del oro y la plata, Yes. se despoja de sí mismo, cosas que hoy en día muchas veces nos cuesta trabajo. Así es. ¿Por qué? Porque yo digo que yo le sirvo a Dios. Yes. Yo me lleno la boca muchas veces de decir, bueno, Dios me usa, yo tengo la gracia. ¿Pero para qué? ¿Por qué? Porque Dios conoce la intención de con qué sentido tú quieres utilizar esa Así gracia. es. ¿Tú la estás usando para tu propio beneficio o tú la estás usando Yes. para dar de gracia lo que de gracia tú estás recibiendo? Mira, esto de dar de gracia lo que de gracia nosotros recibimos es algo muy profundo. Yes. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, Dios me usa en diferentes dones, en diferentes cualidades, Dios me ha otorgado quizás talento, ok, pero ahora muchas veces estamos usando esa misma gracia y no es para glorificar a Cristo, Amén. Javier. Amén. No la estamos usando para que sea enaltecido el nombre de Cristo, Yes. sino para que me conozcan a mí. Sí. Y es donde entra el protagonismo, Así es donde entra la rivalidad, es donde entra la competencia, en yo querer hacer las cosas, no porque yo entiendo que Dios me manda a hacerla Así para es. su gloria, sino porque yo quiero sobresalir. Yes. ¿Por qué? Porque el que está al lado mío me está mirando. Yes. Entonces, cuando nosotros distorsionamos la gracia que Dios nos ha entregado por gracia, no porque la merecemos, entonces hay un fallo. Yes. Mira, a mí me gusta esta parte de la Biblia, mira. La Biblia dice que el amor no tiene envidia en 1 de Corintios 13, versículo 4. Mira, estamos hablando de la gracia que causa celos. Yes. Una de las cosas que a mí me gustaba de Jesús, y es que mira, Jesús mientras hacía milagros, Jesús mientras predicaba, había un grupo de fariseos. Así es. Los fariseos siempre estaban pendientes de lo que Jesús hacía. Los fariseos siempre buscaban la forma de cómo dañar, de cómo a lo que Jesús hacía bien, querer distorsionarlo. Y muchas veces acontece así, Yes. lamentablemente, en el mismo pueblo de Dios. Muchas veces no nos gusta reconocer Así cuando es. mi prójimo también es usado. Muchas Yes. veces no nos gusta honrar. Entonces, ¿cómo puede venir la honra en una persona que no sabe reconocer, Javier, lo que el otro aporta? Entonces, eso es algo que nosotros debemos pedirle a Dios. Mira, la Biblia enseña en 1 de Pedro, dice, desechar
desechando la hipocresía y la envidia. Es algo que nosotros, delante de la presencia del Señor, tenemos que decirle al Señor que nos ayude. ¿Para qué? Para evitar que nuestro corazón se contamina. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo manifestamos celo, cuando tú y yo manifestamos envidia, no estamos manejándonos conforme al Espíritu Santo, estamos manejándonos conforme a la carne, como dice Gálatas. Ahora, cuando tú y yo empezamos a reconocer, primero que todo, que la gracia es un don de Dios, que viene de Dios, que nosotros no somos los protagonistas, Javier. Aquí el protagonista es Cristo. Aquí la gloria es de Dios. Y Dios, hablando de celo, el primer celoso es Dios. ¿Por qué? Porque Él no comparte su gloria con nadie. Dios comparte todo. Dios comparte su bondad, su misericordia, su favor. Pero Dios jamás va a compartir su gloria. ¿Por qué? Porque solamente a Él le pertenece. Y hoy en día, este es un mal de esta generación. Que creemos, pretendemos robarnos algo que solamente a Dios le corresponde, Javier. Tú sabes, Rosy, siguiendo la misma línea que estás hablando, sigamos la misma línea, el mismo patrón. Te decía que en Génesis capítulo 3, en el verso 21, cuando Dios hace esa túnica para vestir al hombre y la mujer, eso nos da un contraste excelente. Y es que como es una túnica, es algo visible, y eso visible era para hacer algo invisible. En pocas palabras, la gracia lo que hace es que convierte algo visible en invisible, sin abusar de la gracia. Eso es lo que hace el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo no elimina, bueno, sí lo elimina en una forma, pero quiero decírtelo de esta manera, para que me entienda. El sacrificio de Cristo no es que borra todos los pecados que hemos cometido y toda la humanidad. De una manera u otra la borra, pero ese no es el enfoque principal. Lo que hace la gracia y lo que hace el sacrificio de Cristo es que todos esos pecados que eran visibles a través del sacrificio de Cristo vienen a ser invisibles, sin abusar de la gracia, repito, ¿entiendes? Entonces, lo que hace Cristo con ese sacrificio es que Dios no puede mirarnos por el pecado que está dentro de nosotros, pero ese sacrificio de Cristo viene a ser como una túnica que todo lo que era visible pasa a ser invisible. Pero la túnica siempre se verá porque es algo visible. Lo que pasó a ser invisible es todo lo que hemos hecho. Ahora bien, la gracia, como es visible, se va a ver, la va a notar. Aunque tú no quieras, siempre la gracia va a sobresalir. Aunque tú trates de esconderlo, siempre la gracia va a relucir. Y la gente lo va a notar, la gente lo va a ver, la gente va a saber muchas veces, en su gran mayoría, si tienen los ojos de Cristo y si están viendo con el corazón y con los ojos de Cristo, la gente siempre va a ver en ti esa gracia. Independientemente de que si tú como mujer tienes un pantalón, independientemente que si tú como hombre tienes una gorra, que si tú como mujer tienes un arete, no sé, lo que tú quieras, anyway, no importa. Pero siempre, siempre, si miramos con los ojos de Dios, siempre vamos a ver esa gracia que está encima de nosotros. Mira, yo quiero tocar algo aquí que yo nunca lo he tocado a nivel de predicación, ni de radio, ni de televisión. Nunca lo he dicho, pero venía en el camino y venía con ese pensamiento y yo quiero tocarlo aquí. Tú sabes que como la gracia es visible, es tangible, la gente la puede ver, sucede algo, que cuando tú operas bajo esa gracia es tan influyente sobre los demás, que la gente te ve a ti como alguien que restaura, alguien misericordioso, alguien perdonador, porque tú das lo que recibes, tú das lo que eres. Tú no puedes dar amor si no tienes amor. Tú no ves que hay gente que siempre lo que respira es odio, envidia, celo. ¿Por qué? Porque es lo que tienen. Pero la gracia tiene una virtud, que cuando la gracia no solamente está encima de ti, sino dentro de ti, esa gracia también se devuelve, esa gracia se transmite y la gente puede percibir en ti ese amor, esa misericordia, esa gracia. Por eso es que la gente te llama y te pide consejo. No es porque tú fuiste a la Universidad de Harvard, no fue porque te graduaste summa cum laude, no, y estudiar es bueno, pero lo que pasa es que hay algo que no lo logra ni los estudios, no lo logra ni nada. Lo único que lo logra es la gracia que está dentro de ti. Por eso es que muchas veces no podemos ser calificados por los hombres, pero somos calificados por Dios. Y hay lugares que hombres calificados para la sociedad no pueden ocupar espacios y lugares que solamente han sido señalados y escogidos para hombres y mujeres que han sido marcados bajo el pacto de la gracia. Por eso José
llegó a ocupar posiciones que mucha gente estaba preparado físicamente para ocupar esa posición y no lo logró ocupar. Y José, sin ir a una universidad, que es bueno estudiar, obvio, quiero que me entiendan, no quiero que me malinterpretan, pero hay lugares que no dependen de tu preparación física, ni intelectual, ni tu ciencia, ni tu conocimiento. Hay lugares que solamente están preparados y seleccionados y escogidos para hombres y mujeres que están llenos de esa gracia. Y quiero decir esto por primera vez en cámara. Mi esposa y yo, que aquí está mi esposa, que no me deja mentir, nosotros hemos venido disfrutando de esa gracia. Y ¿cómo así, predicador? Deja que alguien hable de ti a través de la gracia. No, es que es tangible, es visible, Rosy. Sí. Yo te decía a ti, mira, hay muchas personas que me invitan a lugares y yo no voy a veces. Y la gente puede decir, pero qué orgulloso es él. No es orgulloso. Es que muchas veces tú entiendes lo que dijo Jesús, que las perlas no se les echan a los cerdos. Entonces, hay lugares que tú sabes que en vez de edificar, lo que tú vas a hacer es crear celo. Porque la gracia tiene una virtud de que te bendice y bendice a los otros, pero a otros no lo bendice. En otros lo que causa es furor y celo. ¿Por qué? Porque mientras para otros alumbran, para algunos da sombra. Entonces, mientras muchos serán bendecidos con tu gracia, otros lo que hará es que provocará en ellos celo. Lo que hizo con José, que los hermanos lo metieron en una cisterna y querían matarlo. Mientras la gracia que había sobre José bendecía al rey, bendecía a mucha gente de las naciones, a mucha gente de los pueblos, a otros que hacía, que provocaba furor, odio, celo. Y no quiero que suene como un cliché, pero como la gente siempre dice, porque la gente siempre dice, no, porque la gente nada más predica que el diablo te está persiguiendo. Ok, no quiero tocarlo de ese punto, quiero tocarlo de un punto humano. Por eso es que tú vas a ver que hay mucha gente que tú no le agrada y no le caes bien. Es porque la gracia de Cristo está sobre ti. Aunque nuestro propósito no es ese, nuestro propósito es reflejar a Cristo en nuestro corazón. Hay algo que quiero tocarte, Rosy, y es que mi esposa y yo hemos disfrutado, la gloria de Dios, de ir a diferentes países y conocer a un sinnúmero de personas a nivel internacional, Estados Unidos, Guatemala, muchos países. Y la gloria de Dios por eso. No estoy creciendo en orgullo por eso. Pero quiero decirte algo. Y es que cuando nosotros llegamos a muchas iglesias, y es primera vez que voy a decir esto, de verdad que sí, primera vez. Nosotros hemos llegado a muchas iglesias, Rosy, y hemos llegado a muchas iglesias, y cuando la gente ve esa gracia sobre nosotros que Dios ha depositado, la gente rápidamente se nos acerca, nos abraza. ¿Por qué? Porque es lo mismo que ellos están recibiendo de nosotros. Exacto. Porque tú recibes lo que das. Exacto. Entonces, ¿qué sucede, Rosy? Que en nosotros eso ha provocado que mucha gente que nos amaban nos lleguen a odiar. Sí. Que mucha gente que nos daba la mano nos deje de dar la mano. Mira, yo sé que mucha gente van a ver esto y personas van a saber de lo que yo estoy hablando, pero yo lo voy a decir sin mencionar nombres, ¿sí? Hace un tiempo, para no especificar mes ni año, hace un tiempo un pastor nos invitó a una iglesia y nos invitó a su casa. Duramos como un mes con él. Oiga, una invitación larga porque nos íbamos a erradicar ahí. Sin embargo, cuando estábamos ahí, participábamos del servicio en su iglesia y todo eso. Rosy, la gracia de Dios es tan fuerte sobre las personas que tienen que saberla administrar. Sí. Porque mientras estábamos ahí, la gente comenzó a encariñarse con nosotros dentro de la congregación. La gente empezó a amarnos, a brindarnos su apoyo, a brindarnos su amor. Y cuando yo vi el grado de esa situación, que la gente ya estaba tan encariñada con nosotros, yo vi como de repente el pastor que nos invitó se empezó a meter en celo. Y cuando tú eres un buen administrador de la gracia, tú no abusas de la gracia. No. ¿Qué pasa? ¿Qué hubiera hecho gente que abusa de la gracia? Bueno, el pastor me invitó a esta iglesia y la voy a dividir. Todo el que divide una congregación está abusando de la gracia. Y hay gente que tiene congregaciones hoy y no fue porque ellos la sembraron. Fue porque ellos se aprovecharon de una gracia que Dios depositó en un momento. ¿Sabes lo que hicimos mi esposa y yo? Nos sentamos. El tiempo para durar en ese lugar que te estoy mencionando era más. ¿Y sabes lo que hicimos mi esposa y yo? Vámonos de aquí. Claro. Vámonos.
Mientras otros se hubieran agarrado y aprovechado esa gracia y se hubieran beneficiado. No, pero esta gente quiere estar con nosotros. Nos aman, esto. Vamos a poner una iglesia. Dividen la iglesia. Todo el que divide la iglesia no es de Cristo. Mira, tú tocaste... No, déjame terminar y perdóname. Todo el que divide una iglesia no está alineado a la voluntad de Cristo. Sí. Rosy, nos fuimos. Claro. Y la gente hoy en día todavía, porque no hace mucho de eso, nos escribe y nos llama. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se fueron? Lo extrañamos. Y nosotros, por amor a Cristo y por amor a la gente y por no abusar de la gracia, nos fuimos. Entonces, la gracia es tan fuerte sobre nosotros que mientras bendice a otros, en otros crea celos. Entonces, hoy en día, esa persona ni nos escribe ni nos habla. Y nosotros nos fuimos para no causarle daño. Entonces, cuando tú eres una gente que está alineada al propósito de Cristo, tú no te aprovechas de esa gracia. Nosotros hubiéramos podido hoy tener una iglesia, y esa iglesia mínimo con 60 gente. ¡Wow! Pero mira qué bendición. Hoy en día hay pastores, evangelistas, misioneros, mucha gente que tiene un sinnúmero de seguidores atrás. Y gente, y me voy a especificar en iglesias. Y Dios perdóname por esto, y no importa que se enojen mucha gente. Pero hay pastores que hoy tienen iglesias full, bendecidas, y no fue porque la sembraron, no fue porque trabajaron. Fue porque abusaron de una gracia que Dios le puso en ellos y le quitaron la obra a otra gente que sí luchó por eso, que sí trabajó. Y la gente es tan inocente que la gente no piensa en todas las noches que tuvo ese pastor atrás de ti, ayudándote, quitándote el sueño. Y es verdad, la obra es de Cristo, pero tenemos que entender de que hay personas que no deben gozar de lo que no sembraron. Así es. Entonces, cuando tú eres un buen administrador de esa gracia, tú sabes y entiendes que la cosa que tú recibes no deberías abusar de ello. Y entonces, mucha gente ha venido mal usando lo que es la gracia. Aleluya, mira. Estamos hablando, cuando tú dijiste de una gracia alineada, nosotros podemos, pensaba, se analizaba, como gente que tienen gracia alineada a un propósito, pero hay otros que tienen gracia ligada o alineada a su propio beneficio. Yes. Y mira lo que tú dices que tú tuviste que hacer, o sea, por amor a Cristo. Nos fuimos. Y es que la gracia radica en eso. Wow. Primero que todo, la gracia radica en diferentes puntos. El amor a Cristo y la obediencia a Cristo. O sea, ustedes se manejaron de una forma alineada a lo que establecía la palabra, no porque su humanidad quería. Porque hay un momento en el que tú dices, wow, pero ¿y qué es lo que pasa? Yes. Pero me gusta algo. Es que una persona que porta la gracia alineada a un propósito no se deja influenciar de los elogios. ¿Por qué? Porque si tú no tienes un control suficiente sobre los elogios, sobre los halagos de la persona, podría subirse el ego, podría subirse la altivez, podría subirse la vanagloria. Y tú tocabas algo, y mira, yo iba a comparar, que era cuando te iba a interrumpir, y fue cuando de los ejemplos que tenemos de celos que se manifestaron en diferentes personas de la Biblia. Tú mencionaste el de José, pero también está el de David. ¿En qué momento se levantó el celo de Saúl? Cuando le comenzaron a vociferar a Saúl que él había matado miles, pero que Saúl había matado a 10,000. Ahí no fue una mentira, simplemente se reconoció lo que David había hecho. No fue que a David lo enaltecieron, ellos dijeron la realidad. Y mucha gente hoy en día no entiende la realidad de otras personas, que lamentablemente Dios hace lo que Él quiere, con quien Él quiere. Dios hace como Él entiende, porque Él es soberano, porque Él es bondadoso. Ahora, me gusta algo de la gracia, es que la Biblia misma enseña que entre lo vil y menospreciado escoge Dios para avergonzar a quienes, a los que se creen sabios. No dice a los sabios, a los que se creen. ¿Por qué se creen ellos? Porque su nivel de altivez no le permite reconocer que también Dios puede manifestar su misericordia, su favor en aquello que quizás la sociedad y en el mismo pueblo de Dios lo descalifican. Te está diciendo una persona que tuvo que vivir eso. Te estoy diciendo una persona que el Señor la sacó. Yo sé de dónde Dios me sacó. Y yo recuerdo que cuando el Señor comenzó a obrar en mi vida, yo me sorprendía de cómo gente que tenía tiempo en el evangelio, ellos no querían ni siquiera que me dieran una participación. Hubieron personas que en un momento determinado, cuando supieron de mi testimonio y todas las cosas que Dios había hecho en mi vida, ellos, o sea, tú lo sientes, el menosprecio. Yo sentí el rechazo. Javier, yo sentía como gente que yo amaba y que supuestamente ellos me amaban a mí. Hubo una ocasión donde alguien me dijo a mí, mira, Rosy, yo quiero hablar algo contigo. Una persona a la que yo respeto, a la que yo amo y a la que yo honro. Y me dice, mira, tú no puedes estar hablando de los sitios donde Dios te sacó, eso
Y yo me quedé como, ¿cómo así? Pero la Biblia me enseña a mí que el evangelio se ha predicado por testimonio. Yes. Ahora bien, yo estoy testificando, no es para yo gloriarme, porque yo entiendo que sin Dios mi vida no hubiera sido nada. Si no hubiera sido porque la bondad de Dios, Javier, a mí me alcanza ese día en el que yo fui accidentada, en el que el Señor me rescató de la muerte. O sea, yo no estuviera de pie hoy en día. Yo entiendo que mi testimonio, a las personas que yo le voy a hablar, mira, Dios llama a las personas y de acuerdo a sus diseños. Hay gente a la que quizás tú le va a llegar que yo no le voy a llegar. Exacto. Hay gente a la que quizás Dios me va a usar en diferentes plataformas. ¿Por qué? Porque ese fue el sitio en el que Dios me sacó. Dios a mí me ha entregado para la gloria de Dios gente de la calle, gente que han estado perdida en cosas que también yo estuve confundida un tiempo. ¿Por qué? Porque mi testimonio, no por mí, sino porque lo que Dios hizo le va a hacer entender a ellos que Dios también puede obrar en ellos. Eso es así. Entonces la gracia, cuando tu gracia está alineada a lo de Dios, tú entiendes que lo que Dios hizo contigo puede hacerlo con otro. Que lo que Dios ha practicado en ti, que el Señor te rescató, que el Señor te limpió. Lo que pasa es que hay mucha gente que se olvidan quienes eran antes de ellos conocer a Dios. Entonces esa gracia la distorsiona y ellos se creen la gran cosa. ¿Por qué? Porque sencillamente, mira, en el libro de Mateo habla de lo que es de los obreros, que dice que unos llegaron primero y otros después. Y muchas veces eso acontece en el pueblo de Dios. Gente que tienen años sirviéndole al Señor, pero la gente no entiende que hay diseños específicos para cada uno de nosotros. Hay diseños que fueron establecidos para cada uno de nosotros desde aún antes de nuestra creación. Y cuando tú entiendes que quizás tu diseño no tiene que ser similar al del otro, entonces ahí la gracia, ¿sabe qué hace? Que provoca que cielos abiertos se abran más. Pero cuando tú comienzas a sentir celo, cuando tú comienzas a sentir envidia, otro ejemplo de celo, ¿cuál fue? El de Raquel. Hay muchos. Hay muchísimos. Y fíjate que los 3 ejemplos que tú has dado están en el Antiguo Testamento. Sí. Entonces, tú hablaste de David, has hablado de Raquel. Exactamente. Hablamos de José, hablamos en Génesis de Adán y Eva. O sea, la gracia no es un término que verdaderamente se viene usando del Nuevo Testamento. No. La Biblia dice que Dios halló gracia en Noé. Sí. Dice que también halló gracia en Abraham. O sea, la gracia, siempre hemos disfrutado de la gracia. Aleluya, siempre hemos sido beneficiados de la gracia. Ahora, Rosy, no abusemos de la gracia. Amén. Hay un apóstol que amamos mucho y que queremos mucho y le enviamos un abrazo donde quiera que esté, el apóstol Emerson Espinosa, que él siempre, en 2 ocasiones nos lo ha dicho. Nos lo dijo el día que nos conoció y nos lo dijo también recientemente. Y nos dijo, no se dañen. Exacto. No se dañen. La gracia es como un tesoro. La gracia es como una riqueza. Para no decir la riqueza. La gracia es como ganarte la lotería. ¿Cómo tú haces ese sinónimo, predicador? Te lo voy a decir de esta manera para que tú me entiendas. La gracia es como un tesoro. Es como una gran cantidad de dinero que tú puedes recibir. Eso te puede bendecir, pero también te puede maltratar. Hay personas que han recibido grandes cantidades de dinero y la han aprovechado. Hacen buenas obras, ayudan a grandes personas, son bendecidos, prosperados. Pero también hay personas que han recibido grandes cantidades de dinero que han terminado con una sobredosis, han terminado muertos en un accidente, han terminado desbaratados en la cárcel, podridos. ¿Pero qué pasó? ¿El dinero es lo malo? No, el dinero no es malo. El tesoro es malo. No. Es que tú haces con ese tesoro. Por eso la gracia es como un tesoro. Es como ese buen tesoro que Dios te ha entregado. Lo mismo que habla en Deuteronomio capítulo 28. Que el cielo es el buen tesoro. La gracia es ese buen tesoro que Dios nos ha entregado. Y está en cada uno de nosotros. ¿Qué hacemos con esa gracia? Y te voy a decir algo verdaderamente, Rosy. Tú sabes que uno tiene tiempo predicando aquí. Y aquí en diferentes partes del mundo y no es esto. Pero lo que quiero decirte es que conocemos un sinnúmero de personas, tanto hombres como mujeres, que la gracia de una manera u otra fue tan evidente en su vida, que Dios ha venido haciendo grandes cosas en su vida. Pero ¿qué ha pasado? Han venido distorsionándose, se han venido desviando de lo que Dios hizo. Todo el que de una manera u otra hoy es un falso profeta, hoy es un falso pastor, un falso ministro, algún día comenzó en el buen camino. Todo el que hoy tú ves que se desvió,
Un día él estaba enderezado en ese camino, o ella estaba enderezado en ese camino, pero ¿qué pasa? Se desvió por el camino de Balaán. Hay cosas que Dios no ha entregado, y yo vengo a profetizar hoy en el nombre de Jesús a toda la gente que nos está mirando y que nos está escuchando. Hay cosas que Dios te ha entregado y hay cosas que van a venir en el tiempo posterior, y Dios te está diciendo en este momento: sé un buen administrador, sé una buena administradora. Mira, yo siento la gloria de Dios en este momento, y no tengo que hablarte en lengua para que tú me entiendas lo que te estoy diciendo. Hay cosas que van a ser pero tan de bendición para tu vida y para mucha gente. Pero no pierdas el enfoque, dice Dios. No dejes que el enemigo te engañe, así como engañó a Balaán y ha engañado a muchos hombres y mujeres de Dios que de una manera u otra en algún momento operaron bajo esa gracia, pero se distorsionaron y se salieron de ese camino. Yo oro a Dios para que tu fe no falle. Yo oro a Dios para que tu corazón no se dañe. Y esas cosas que has de hacer, esas cosas que has de disfrutar, sean de bendición para ti, para tu familia, para tus hijos, para tu casa. Yo oro a Dios para que todo lo que hagas sea prosperado, para que todo lo que pises sea prosperado, para que todo lo que tu mano toque sea prosperado, pero que no se dañe tu corazón, que no te desenfoques del propósito que Dios tiene para tu vida. Rosy, te bendigo toda la gente que está mirando y que está escuchando este mensaje, y declaramos cielos abiertos para cada uno de ellos. Declaramos que la gracia de Dios sea tan visible, tan tangible, tan palpable, tan tocable sobre cada una de las personas, que la gente pueda ver en ellos esa gracia. Aleluya. Independientemente de su color, de su estatura, de su estado financiero, independientemente de su estado de salud. Declaramos que la gracia de Dios es tan evidente sobre tu vida y sobre tus generaciones, que todavía la tercera generación de la tierra pueda recordar tu nombre y saber de que hubo un hombre y una mujer que operó bajo una gracia tan fuerte que supo aprovechar y supo disfrutar de los beneficios de esa gracia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Te bendigo, Rosy, de verdad que sí. Gracias por la oportunidad. Lamentablemente que es una hora solamente que tenemos aquí, y podemos hablar de la gracia horas y horas y horas, y el tiempo no nos daría. Pero Rosy, esa gracia que está sobre ti es tan poderosa, y yo sé que Dios va a seguir haciendo cosas. Yo sé de dónde Dios te ha sacado, lo que se ha podido, lo que tú has podido manifestar, y yo soy testigo de eso, y por eso estoy aquí. Porque veo en ti ese tesoro. Amén. Te decía ahorita que Dios no le echa la perla a los cerdos. Y tú no eres cerdo. Tú eres una perla que has sabido disfrutarla. Amén. Y yo declaro que esa gracia siga fluyendo, siga bendiciendo a través de este programa, donde quiera que vayas, donde quiera que pises. Y así mismo como Dios va a seguirte usando para bendecir a mucha gente, yo declaro que tu familia se alinea cada día a los pies de Cristo. Esa cosa que hay que romper en tu familia, en tus generaciones, yo sé que a través de ti se romperán en el nombre de Jesús. Porque Dios conoce tus batallas y Dios sabe lo que tú has venido haciendo. En el nombre de Jesús declaramos esa gracia, ese favor de Dios sobre tu vida y sobre tus generaciones. Amén. Te bendigo, Rosy. En el nombre de Jesús. Gracias, de verdad que sí. Verdaderamente gracias. Que Dios nos ha hablado, y para concluir quiero tocar un pequeño punto que se encuentra en Filipenses capítulo 1, Javier, versículo 15, dice: algunos a la verdad predican a Cristo, aún por envidia y rivalidad. Procuremos nosotros hacer las cosas para gloria de Dios. Pidámosles al Señor que blinde nuestro corazón con la humildad que caracterizaba a Cristo, que quite de nosotros todo celo, toda envidia, toda rivalidad, toda competencia, que empecemos a ver a nuestro prójimo como establece su mandamiento, como a nosotros mismos. Cuando nosotros comenzamos a amar a los demás como nosotros mismos, nos evitamos de hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque nos detenemos, Javier, y pensamos: ¿qué sentiría yo si fuera a mí que me lo hicieran? Así es. Antes de calumniar, antes de hablar algo fuera del lugar de alguien, antes de nosotros hacernos eco muchas veces de una mentira, pensemos nosotros y coloquémonos en el lugar del otro. ¿Qué sentiríamos si nos aconteciera a nosotros? Una persona que tiene un corazón sano y conforme al de Dios no deja que la envidia se mezcle en su corazón, no deje que la competencia se filtre. ¿Por qué? Porque dentro de sí lo que
irradia de ella es amor, y el Sí. amor no tiene envidia, no tiene rivalidad. Así es. Así que este fue tu espacio, conociendo la verdad. Bendigo la vida de Javier, Gracias. de su esposa. Son bendición Amén. para esta Amén. generación. Gracias. Son, verdad, ejemplos de lo que es la humildad. Gracias. Y yo desde el principio en que te conocí, o sea, nos conocimos primero por las redes, yo le decía a una amiga mía, no sé por qué yo siento algo tan fuerte por este joven. Gracias. Y veía cuando ustedes empezaron con su compromiso aún antes de casarse. Gloria a Dios. Y yo le comentaba a alguien, yo le decía, mira, esa es una de las pocas personas que verdaderamente manifiesta la humildad de Cristo. Porque, Gloria a Dios. de Cristo, porque quien está en el Espíritu discierne Amén. lo espiritual. Así es. Amén. Así que bendigo sus vidas, de verdad, que sea el Señor guardando tu entrada y tu salida. Y es solamente el principio de lo que Dios va a hacer a través de ustedes. Así es. Amén. Este fue tu espacio, Conociendo la Verdad, tu amiga y hermana Rosy Peña. Y hasta la próxima entrega. Shalom.